Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí y gracias a Dios porque nos permite conocer su palabra. Y saben una cosa, cada predicador tiene sus dificultades, llamémosle de alguna manera, para preparar sus mensajes. Es por esto que, por ejemplo, en homilética te enseñan a armar un discurso y aún así yo les puedo decir que una de las cosas que yo admiro mucho de Mark es cómo saca sus introducciones. A veces muy profundas, otras veces muy ingeniosas, otras veces ingeniosas y profundas. En fin, es algo que a mí me agrada mucho de la predicación de Mark. Y generalmente yo cuando estoy sentado frente a mi mesita trabajando o estudiando para preparar un mensaje, ¿saben cuál es la primera pregunta que viene a mi mente? ¿Qué pongo de introducción? Y estoy ahí y soy realmente no tengo mucho talento para eso de las introducciones. Y hoy voy a usar una que Mark usó, pero hace un momento iniciando el servicio, porque se supone que hoy íbamos a estudiar Apocalipsis 19 de los versículos 1 al 10 y bueno, terminé dividiendo el mensaje en dos, entonces no va a ser uno, van a ser dos mensajes de esto. Pero lo más impresionante es que la primera parte que vamos a ver hoy es la alabanza a Dios. ¿Qué acabamos de hacer ahorita? Cantar a Dios, que es una parte de alabar a Dios. Porque muchas veces se confunde la alabanza a Dios con cantar a Dios. Tradicionalmente, ¿cómo se le conoce al grupo que canta? El grupo de alabanza. Y no es incorrecto. Ujú. Pero el canto es solamente una parte de la alabanza a Dios, porque alabamos a Dios cuando meditamos en Él. Alabamos a Dios cuando leemos y estudiamos su palabra. Alabamos a Dios cuando oramos. De hecho, en el Padre Nuestro, lo primero que escuchamos que el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos es una alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos. Además de que establece la diferencia entre Dios y nosotros. Pero bueno, eso es otro tema. Y no lo puse en las diapositivas, pero precisamente el Salmo 98, al igual que todos los salmos, todo el libro de los salmos, es un salmo de alabanza. Están alabando a Dios. Y ojo, no confundamos, el libro de los salmos es profundamente didáctico. No es un libro de cantos nada más. El libro de los Salmos es profundamente didáctico y tiene muchísimas enseñanzas que darnos. Y en el caso del Salmo 98, que es un salmo, es un canto que empieza con el versículo 1, si me pueden acompañar ahí al Salmo 98 en sus Biblias, dice, cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Fíjense en esto, dos cosas interesantes que vemos aquí. Para empezar, se le canta, se alaba a Dios, se canta con todo el poder del pecho. ¿Por qué? Porque ha hecho maravillas. Pero ¿de qué maravillas está hablando aquí? Bueno, podríamos decir a primera vista su salvación. Pero esta salvación ¿en qué consiste? Y es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Salmo 98 está íntimamente relacionado con lo que vamos a ver en Apocalipsis hoy. Ujú. Dice, ha hecho maravillas. Y vamos hasta el versículo 9, el último versículo de este salmo. ¡Qué maravillas! ¿Por qué alabar a Dios? Delante de Jehová viene desde anteriormente que dice cantad alegres, cantad, o sea, sigue hablando del tema canten, cantemos hermanos, cantémosle a Dios. Y dice el versículo 9, cantémosle delante del Dios Todopoderoso, delante de Jehová, porque vino ¿a qué? A juzgar la tierra. Juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia y a los pueblos con rectitud. La salvación de la que está hablando aquí
es la salvación que Dios de que va a ejecutar su juicio contra las naciones. Debemos de alabar a Dios entonces porque Él es grande en misericordia, sí, pero también es grande en qué, en justicia. Y es verdadero sus juicios y todo lo que hemos visto de los sellos, las trompetas y las copas, son justos juicios y son cosas por las que debemos alabar al Señor. O sea, Señor, eres grande, eres bueno. ¿Por qué? Porque por tu justicia los vas a destruir. Suena raro, ¿no? Como que generalmente queremos cantar al Señor y alabarle por cosas buenas, por cosas que en nuestro concepto son positivas. Pero aquí dice claramente que hay que alabarlo, hay que cantarle porque vino a juzgar a la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La semana pasada vimos cómo es que el Señor va a fulminar el satánico sistema religioso y económico que el anticristo impondrá en un futuro y que es mencionado como Babilonia. ¿Recuerdan? Que hemos estado estudiando esto. No quedará nada, nada del sistema y nada del lugar. ¿Recuerdan? Porque todo poder necesita una sede donde residir. El justo juicio de Dios se ejecutará a su tiempo y no habrá escape. Y como empieza la alabanza que vamos a ver, aleluya, porque no, porque va a hacer eso. Y no hay que decirlo en un tono de, se va a vengar Dios, no, sino que Dios va a ejecutar su justo juicio. Es como un versículo imprecatorio. Si ustedes no los han conocido, de repente se los van a encontrar por ahí y los lees y dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alabemos a Dios por esto? Porque no se trata de alabar a Dios porque hace algo malo, sino porque hace su justicia del tamaño que el pecador merece. Y aún así la justicia, ¿cuál fue el apabullamiento más grande que Dios ha ejecutado y ejecutará en la historia? La muerte del Señor Jesucristo. Porque Él recibió el castigo por tu pecado y el mío en la cruz. Y solamente por la fe en esto es que podemos ser llamados hijos de Dios. ¿El Señor Jesucristo sufrió en la cruz? Sí, por supuesto. Pero ¿saben una cosa? Ese fue el menor de los sufrimientos. ¿El mayor cuál fue? La separarse de su Padre. Mientras pendía de la cruz, se hizo oscuridad como por 3 horas. Y eso fue básicamente Jesucristo 3 horas en el infierno, sufriendo la ira de Dios minuto tras minuto, porque el castigo físico, fíjense cómo a veces podemos confundirnos un poco. Creemos que por el castigo físico es que somos salvos. Si fuera así, entonces cualquiera que muera despedazado tendría derecho a ser llamado salvo. Sin embargo, la diferencia de Cristo en la cruz, junto con otros crucificados, es precisamente que Él, el justo, padeció por nuestros pecados, padeció la ira de Dios sobre de Él. Alabado sea Dios porque hizo esto con su propio Hijo por ti. El justo juicio de Dios se ejecutará a su tiempo y no habrá escape. El Señor ya ha ejecutado juicio contra el pecado. El juicio contra Babilonia, la gran ramera, marca el final de la gran tribulación. Esos 7 años descritos por Jesús como gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ya en Mateo 24:21. Ahora que ya terminó la gran tribulación, veremos hechos de gran gozo. Gozo porque Dios ha ejecutado su santa y absoluta voluntad, y esto incluye la consumación de la unión con Cristo con su iglesia, la que compró a precio de su sangre preciosa. El capítulo 20 se constituye entre el tiempo entre la gran tribulación
y el reino milenial. Vamos a ver dónde estamos en el tiempo. ¿Se acuerdan que tenemos allí un diagrama de los tiempos y eventos? ¿Se acuerdan que ya habíamos estudiado que está la era de la iglesia, luego viene el arrebatamiento, luego viene la gran tribulación, que está dividida en dos partes, ¿se acuerdan? Tiempo de la tribulación y la gran tribulación, dos tiempos de 3 años y medio cada uno. Y posteriormente nosotros podemos ver ahí una flecha que podríamos poner, usted está aquí. Ahí es donde estamos, allí es donde en nuestro estudio estamos. Obviamente estamos hablando de tiempos futuros. Estamos en el punto donde la gran tribulación termina y comienza el reino milenial con la venida de Cristo, pero esto no ha ocurrido todavía. Entonces les pido que por favor me acompañen en sus Biblias, allí al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 al 10, pero nada más vamos a leer del 1 al 10, pero nada más vamos a estudiar del 1 al 4. Pero antes, por favor, acompáñenme a poner este tiempo, a encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, porque eres grande en misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque eres justo, porque eres verdadero, Señor. Gracias porque en tu justicia es que tú enviaste al Señor Jesucristo para pagar nuestros pecados. No es que tú ignores los pecados, sino que ya los has cargado a una cuenta, la cuenta del Señor Jesucristo. Padre, te ruego por nuestras mentes y corazones, que nos enfoques en ti, Señor, en alabarte, glorificarte. Y Señor, te ruego por este pobre servidor, que no es útil, sino es únicamente por ti, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Apocalipsis 19, versículos 1 y 10. 1 al 10, perdón. Después de esto, oí una gran multitud, una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como podemos ver, este pasaje lo podemos fácilmente dividir en dos partes. Número 1, alabanza a Dios por juzgar a Babilonia. Esto lo podemos ver en los versículos 1 al 4. Y número 2, el júbilo por la llegada de las bodas del Cordero. Esto lo vamos a ver en los versículos 5 al 10. Entonces, vamos a empezar con el primer punto: alabanza a Dios por juzgar a Babilonia. Como ya les había dicho al principio, pareciera algo difícil de ver que se alabe a Dios por destruir, por juzgar. Sin embargo, como lo vimos ahí en el Salmo 98, precisamente esa es la causa de las alabanzas a Dios, su juicio.
porque esas son también maravillas. A veces en la traducción al español, tanto del hebreo como del griego, de la palabra maravilla, nos hace pensar literalmente en algo bonito, en algo que nos va a impresionar de manera grata. Es una maravilla. Pero ojo, también se refiere a cualquier acto sobrenatural que Dios ejecuta para cumplir sus propósitos. Eso es una maravilla. Por eso, cuando nosotros vemos a través de los evangelios, ayer que estábamos estudiando Marcos con los jóvenes, que vimos cómo el Señor Jesucristo expulsa a un demonio, de un endemoniado que estaba adentro de la sinagoga, todos se asustan. En lugar de reaccionar positivamente, se maravillan, reaccionan con miedo, con terror de ver lo que están viendo. Entonces, versículo 1, en este contexto es que vemos el versículo 1 que dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Vamos a analizar esto. Después de esto, ¿después de qué? Después de lo que vimos en el capítulo anterior, después de la destrucción de Babilonia, después de la lamentación de los comerciantes, de los poderosos, después de que se levanta el humo del incendio de la destrucción de Babilonia por el juicio de Dios. Generalmente lo hemos visto a lo largo de nuestro estudio, después de esto, para un cambio de escena o visión que Juan recibió. Pero en esta ocasión se usa para indicar la culminación de los hechos relacionados con la destrucción de Babilonia, el sistema implantado por el anticristo. Es decir, que por causa de la desolación de Babilonia es que Juan escribe lo que sigue, versículo 19 otra vez. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, y lo que continúa. Esta destrucción es lo que causa ese clamor de alabanza a Dios. Ahora, dice que es una gran voz de gran multitud en el cielo. Esta gran multitud está compuesta por los ángeles en el cielo. No incluye a la iglesia ni a los 24, ni a los 4 seres vivientes. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante en el versículo 5, que es donde se unen a esta alabanza. Esta gran voz de gran multitud del cielo, como les dije, surge porque Babilonia ha caído. El texto original en griego agrega el vocablo como, de manera que una lectura más literal sería, oí como una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque la alabanza que está por darse viene de una multitud de ángeles, como ya les había dicho, que está en el cielo. MacArthur comenta, el regreso inminente del Señor Jesucristo motiva esta profusión de alabanza. Quiere decir que toda esta multitud celestial está alabando al Señor, principia esta alabanza porque Babilonia ha sido destruida y esto significa que el Señor Jesucristo ya va a regresar. Ahora sí. Eso es lo que todos están esperando. Eso es lo que todos los creyentes anhelan. Eso es lo que los ángeles quieren ver. El regreso del Señor Jesucristo en gloria, y es lo que va a pasar. Por eso es que vemos que dicen, aleluya. Esta sonora alabanza comienza con esta palabra, una palabra que tiene su origen en el hebreo, aleluya, o algo así, que significa alabad a Jehová. Cada vez que nosotros vemos la palabra aleluya, muchas veces es usado como aleluya hasta que al fin va a ocurrir algo. Aleluya hasta que te acordaste. Aleluya hasta que te dio el sí. Pero la palabra aleluya quiere decir alabad a Jehová. Alabad al Dios Todopoderoso.
Este término en este capítulo aparece en los versículos 1, 3, 4 y 6. ¿Qué nos indica esto? ¿Por qué se repite tanto aleluya? Nos muestra que Dios es digno de ser alabado por sus criaturas. Ahora, los seres angelicales alaban diciendo lo siguiente. Vamos otra vez allí al versículo 19. Después, perdón, 1, capítulo 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Y menciona lo siguiente, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La repetición de la conjunción y tiene la intención de que nos detengamos en cada sustantivo. ¿Cuáles son esos sustantivos? Vamos a verlo de nuevo ahí en el versículo. Salvación, honra, gloria y poder. Dice y, kai. Generalmente se usa para unir una idea con otra, pero aquí es, haz una pausa como en los salmos. ¿Recuerdan que de repente algunos salmos por ahí dicen, Selah? Es una pausa. De hecho, muchas veces lo leemos, pero no es necesario porque lo que es una indicación. Cuando nosotros vemos un salmo y vemos la palabra Selah, detente un momento. Selah es una invitación a meditar en lo que acabas de leer, hacer una pausa. No romper marcas a ver quién lee salmos más rápido. Haz una pausa. Aquí la conjunción nos está diciendo, haz una pausa. Entonces, vamos a verlos con detalle. Salvación, del griego soteria. Salvación, salvador, salvar, liberación. Pero en este contexto ya no está hablando en términos del evangelio. Y esta parte es bien importante que la tomemos en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo de la salvación ahora sí llegó a su fin. ¿Hubo salvación para pecadores durante el periodo de la tribulación? Sí. ¿Por medio de la predicación de quiénes? De los 144,000, de los 2 profetas y del ángel, ¿recuerdan? En cuyo caso vemos que durante la gran tribulación la predicación del evangelio en términos básicos va a ser de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque esos 144,000 serán escogidos por Dios de una manera muy específica para que cumplan esa tarea. Y posteriormente los 2 profetas, ¿los recuerdan? Aquellos 2 que se van a presentar. Algunos piensan que son Moisés y Elías, no lo podemos afirmar de manera categórica, pero ellos también predican el evangelio, son asesinados y posteriormente resucitados. Y luego un ángel da el último grito del evangelio. Ya, no hay más. Hasta aquí llega. Entonces, el término aquí que vemos de la salvación es la victoria que resulta en la venida del reino de Dios a la tierra y coincide con la eliminación de todos los obstáculos, incluyendo a la bestia y Babilonia. Esto es una anotación del teólogo Robert Thomas. La salvación que se ejecuta aquí es precisamente porque Dios ya interviene y está eliminando a todos sus enemigos y los del pueblo del Señor uno por uno. Esa es la salvación a la que se refiere. Ahora, la que sigue, vamos otra vez, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra, kai timé, que timé significa estimar, específicamente del más alto grado o dignidad en sí mismo. Dios debe ser honrado porque es justo en lo que ha hecho. Y esto se ve reflejado en el siguiente que vemos. Volvamos otra vez allí al versículo 19. Vemos que es salvación y honra y gloria, del griego doxa. En este caso, la gloria moral de Dios en la ejecución de sus juicios. No se trata de la Shekinah que nosotros vemos, por ejemplo, acompañando al pueblo de Israel en forma de columna de nube, ¿recuerdan? Y durante el día y en forma de columna de fuego
durante la noche. Esa era la manifestación de la Shekinah de Dios, o cómo estaba el monte de Dios cuando Él estaba presente ahí, ardiendo, cubierto de humo. Esa es la gloria de Dios, la Shekinah. Pero aquí se refiere a la gloria moral. ¿Quién más que Dios podría juzgar a cada ser humano que ha existido y existirá sin tener una sola culpa en su contra? Nadie, solamente el Señor. Un juez. Vamos a pensar en el Poder Judicial de la Federación, que está compuesto por jueces, que se supone son los mejores, los más capaces jueces que hay. Bueno, eso es lo que la teoría indica, ¿cierto? Pero si nosotros examináramos su carácter moral, tal vez encontrarían cosas que dirían, ¿y tú juzgas a ellos? Bueno, somos humanos. Necesariamente necesitamos a alguien ilustrado, a alguien preparado para que ejecute esos papeles. Pero Dios no es así. Dios está por encima de todo, ¿sí o no? Por eso es que Él merece esa gloria, porque es gloria moral. Su moral está por encima de la de cualquier otro. Por buena que sea una persona, le puedes encontrar algo moralmente incorrecto. A fuerza, eso nos incluye a ti y a ustedes, a mí y a ustedes, perdón. Todos, como dice la Escritura, todos pecamos. Y cuando dice todos, ¿a quién se refiere? A todos, todos, cada ser humano. A veces se comete el error de decir, ay, mira, es que este niño está chiquito y es inocente, él no peca. No, cuidado, pruébalo en la Biblia. Prueba en la Biblia que los niños son inocentes. Que son agradables al Señor es una cosa. Todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Por esto es que el Señor en su gracia ha provisto la salvación, la ha regalado. Su dádiva divina es la salvación por medio de Cristo, porque la paga del pecado es muerte, pero su regalo para la humanidad es la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que Él merece la gloria, por eso es que Él merece, la salvación es del Señor, por eso es que la honra es del Señor, por eso es que la gloria es del Señor. Porque la gloria moral de Dios en la ejecución de sus juicios es la manifestación de la gloria de Dios por la justa destrucción de la gran ramera. ¿Se imagina? Vamos a ver por este lado. En una ciudad, aparte de edificios, vehículos, ¿qué hay? Gente. ¿De qué edades? De todas. ¿Recuerdan Sodoma? Gomorra. Murieron adultos, murieron ancianos y también niños y animales. Y muchos dicen, eso es crueldad de parte de Dios. No, es su justa justicia. Porque si no ejecuta el Señor un juicio, entonces no es justo. Y entonces nuestro perdón, Gerardo, a nosotros nos lo regaló, sí, pero acuérdate a quién ejecutó. A Cristo, el justo por los injustos. El siguiente sustantivo que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 19 es poder, del griego dunamis, no confundir con dinamita. Este se refiere a un poder dinámico, no que explota, sino un poder que se mueve. Es ese poder dinámico de Dios que ha aplastado a sus enemigos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice así, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos.
En este versículo se alaba a Dios por la muestra de su poder al aplastar a Satanás. Y aquí en 19:1, por pulverizar a Babilonia. ¿Recuerdan cómo fue el juicio de Babilonia? No duró ni siquiera un día, una hora, fue instantáneo. ¿Y cómo termina el versículo con estas expresiones de magnificencia? Esto, poder, perdón, salvación, honra y gloria y poder, termina con son del Señor nuestro, Dios nuestro. De manera confirmativa, vemos el versículo 2. ¿Por qué es que nuestro Dios debe de ser alabado? ¿Por qué? Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cómo califica los juicios de Dios? Verdaderos y justos. Verdaderos y justos. La palabra verdadero es aleitinai. La palabra justos es dikainai. Esto quiere decir que su juicio es para enseñar también, es para que los demás vean y teman. Estas dos palabras también destacan la totalidad de la imparcialidad de Dios. O sea, Dios no tiene consentidos. Dios no ejecuta su juicio unos en sí y en otros no. Dios no le hace favores a amigos o cosas por el estilo. Un ejemplo de esto, vamos a estudiar un ejemplo muy conocido por ustedes de un juicio verdadero y justo, un juicio completamente imparcial. Ahorita ya les mencioné uno, pero quiero que veamos a profundidad otro y acompáñenme por favor. Vamos a los tiempos de Noé en Génesis capítulo 6. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Génesis capítulo 6 y vamos a ver 3 versículos. Génesis 6:5. ¿Ya lo tienen? Dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, observen este parámetro. Cada habitante de la tierra, excepto Noé, ¿qué tenía en la mente todo el tiempo? Hacer el mal. Algunos me han preguntado muchas veces, oiga, ¿tú crees que ya el tiempo está cerca? A veces pienso, puede ser, pero no tanto. Porque de alguna manera, si bien el mal impera, todavía no estamos al grado en que todos estén pensando todo el tiempo hacer el mal. Porque esto es literal. Cada habitante de la tierra lo único que quería era hacer el mal. El que quieras, pero vivían únicamente para eso. Por eso es que vemos en este versículo cómo dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La maldad era mucha en la tierra, gobernaba en la tierra. Y el designio de los pensamientos del corazón de ellos era hacer solamente el mal. Es increíble. Esto quiere decir, y sé que, por ejemplo, la situación de nuestro país va apretando y de repente tan tranquila y de repente fea, etcétera. Pero aquí estamos hablando de que piensa en el delito que quieras, lo podrías ver delante de tus ojos en cualquier momento del día sin falta. De continuo hacer el mal. Vamos a dar un brinquito y vamos al versículo 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¡Wow! Y no es un wow de qué increíble, esto se ve padrísimo. No. ¿Cómo califica Dios a la tierra misma y a cada ser humano? Corruptos. Corruptos, de tal manera que todo sistema, toda
persona estaba moralmente podrido. Todo, incluyendo la tierra. Algunos piensan que el estado de la tierra era de destrucción también, como si ya se hubieran acabado todo. No lo sabemos, es solamente un comentario. Y ahora vamos al siguiente versículo, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Una pausa aquí. ¿De qué dice Dios que está llena la tierra? De violencia. La decadencia moral lleva a la violencia. Continuamos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios decretó su juicio contra la tierra, contra la maldad, para destruir toda carne. En estos 3 versículos destaca la maldad del hombre, que había alcanzado proporciones incalculables. Pero saben una cosa, al igual que lo que hemos estudiado en Apocalipsis, Dios no dejó sin advertencia a esta población. ¿Sabían eso? Que durante el tiempo que Noé construyó el arca, predicó también para el arrepentimiento. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hablando precisamente en el contexto de aquellos que hacen mercadería con la palabra de Dios, falsos maestros, etcétera. Y dice desde el 4 que Dios no perdonó a los que pecaron. Y dice en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué significa esto? Que Noé usó el tiempo que Dios le dio para construir el arca también para predicar justicia. Dice otra vez, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Observen cómo califica Pedro a la tierra de ese momento, tierra de impíos. Una maldad, como lo había dicho, de proporciones incalculables. A pesar de esto, vemos que los seres humanos se negaron a arrepentirse. Por esto, Dios actuó con justicia al descargar su juicio contra aquella generación. De este modo, los juicios que ya vimos durante el periodo de la tribulación, también esos juicios son justos y verdaderos. Ahora, la humanidad de los tiempos postreros va a ser semejante a los días de Noé. Recuerdan allí en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo se pone a enseñar acerca de los tiempos postreros, ahí en Mateo 24, 37 al 39, búsquenlo en sus Biblias. Mateo 24, 37 al 39 dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una pausa aquí. ¿Con qué lo está comparando? Ya lo dije, ¿con qué? Con los días de Noé. La maldad en la tierra antes de la gran tribulación va a ser de proporciones incalculables. Versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué significa estas frases? Significa que estaban haciendo su vida como querían. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo regresará entonces cuando se ejecuten sus juicios. Ya se ejecutaron los juicios de los sellos, los juicios de las copas, los juicios, de las trompetas, posteriormente los juicios de las copas, y entonces viene el juicio contra Babilonia. A ese grado de maldad llegará la humanidad cuando se acerquen los tiempos del fin. Habrá que sumar, aparte de eso, la influencia satánica del sistema del anticristo. Ese terrible deterioro moral y espiritual es lo que
lleva a que estos juicios que Dios ha ejecutado contra Babilonia sean verdaderos y justos. Por eso es que provocan alegría celestial. Es adecuada porque Dios es justo y verdadero, es decir, totalmente imparcial. Por otro lado, continuamos ahí en el versículo 2, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Recuerdan cómo se compara este sistema? Como una prostituta con la cual gobernantes y ricos estuvieron relacionándose, esto es moralmente y espiritualmente. Todo Dios entonces ha aplastado toda corrupción moral, económica, política y religiosa que había surgido del extinto sistema del anticristo. Ese gozo de las huestes celestiales también es porque, vamos a continuar ahí en el versículo 2 del capítulo 19 de Apocalipsis, que dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. ¿Y qué más? ¿Por qué más lo alaban? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Recuerdan que se le describe a ella como embriagada en la sangre de los santos? Borracha de sangre de los santos. Un sistema que le encanta, que está fascinado por matar cristianos por aquí y por allá. Ahora, cuando vemos la palabra siervos, recordemos que es el griego doulos, es decir, esclavo. Cada uno de nosotros, hermanos, si tienes tu fe en Cristo, somos esclavos del Señor. Porque, ojo, fuera de Cristo no tienes libertad de escoger porque eres esclavo del pecado. Y en Cristo tampoco. ¿Por qué? Porque eres esclavo del Señor y la voluntad del Señor haces. Cuando eres del pecado o eras del pecado, la voluntad del pecado hacías. Nosotros vemos entonces esto, que estos esclavos por fin tienen respuesta definitiva a su pregunta. Apocalipsis 6:10, acompáñenme por favor. Cuando vemos una pregunta, un clamor que se le hace al Señor, Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y esta es la muerte de mártires del tiempo de la tribulación. Todos esos mártires que serán asesinados en ese tiempo futuro reciben la respuesta. La gran ramera que se ha embriagado en la sangre de los santos de los tiempos postreros recibe retribución. Recuerdan en el capítulo anterior, denle el doble. Es decir, denle la plenitud del castigo que se merece. Denle el doble, plena retribución. Entonces fue destruida y por esa justa venganza Dios será alabado por los ejércitos celestiales. Vamos al versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya. Una pausa aquí. Observen, otra vez. ¿Qué significa esto? Por segunda vez se alaba a Dios, se proclama otra vez, aleluya. ¿Recuerdan qué es lo que significa aleluya? Alaben a Jehová. Alaben a Jehová porque ha destruido a la gran ramera. Alaben a Jehová porque ha ejecutado su justo juicio. Por segunda vez surge esta alabanza. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esto se refiere al humo del incendio de Babilonia. Este humo nos recuerda, como ya les había dicho, la destrucción de Babilonia de modo sobrenatural y de manera súbita, prácticamente instantánea. Y del mismo modo, de manera sobrenatural, el humo de su incendio será visible por todo el milenio. Porque ¿cuántos siglos faltan? 10. Va a seguir el incendio. 10 siglos, 1000 años. Va a seguir el incendio de Babilonia. ¿Qué dura tanto tiempo? Nada que no esté ardiendo de manera sobrenatural.
Acompáñenme a Apocalipsis 18:18. Allí un poquito atrás nada más de donde estamos. Dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Recuerdan? Los poderosos, los ricos. Se están lamentando porque ya no pueden comerciar. No es que les duela la ciudad, no es que les duela la población, les duelen los bolsillos, les van a doler más bien los bolsillos. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Aquí es donde vemos ya como la iglesia, que es los 24 ancianos, es la representación de la iglesia, y estos 4 seres vivientes, que son 4 seres angelicales de muy alto rango, ya entran en la alabanza. Pero ¿qué es lo que hacen? Lo único que pueden decir es, o más bien lo único que pueden hacer es tirarse en el piso para adorar a Dios. No pueden, en este momento no pueden hacer otra cosa porque están asombrados de lo que Dios está haciendo. Se postraron en tierra y adoraron a Dios, semejante a lo que hemos visto en otros pasajes, Apocalipsis 4:10, Apocalipsis 5:14, 7:11 y 11:16. Ante esta manifestación del justo poder divino, la iglesia y los 4 seres angelicales de alto rango no pueden sino caer al piso y glorificar a Dios de manera intensa. Ahora, enfatizo lo que puse, es una manifestación del poder divino. Recuerdan que ya habíamos visto que los juicios anteriores también eran únicamente una manifestación. No se trata de que Dios está mostrando todo su poder. Nada más es una muestra. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración? Aquel momento en el que el Señor Jesucristo por un momento tomó forma o apariencia, una pequeña manifestación de su gloria. ¿Y cómo terminaron sus acompañantes en el piso? Y Pedro estaba tan maravilloso que dijo, ya aquí me quedo, esto es el cielo. Y nada más estaba viendo una pequeña fracción, como Moisés cuando le dijo al Señor, ¿qué le dijo? Déjame ver tu gloria. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tapó y nada más le permitió ver lo que le llama la espalda del Señor. Pasó y nada más lo pudo ver de lejos. El mismo Señor lo protegió porque si Moisés hubiera visto la gloria del Señor, muere. Estos juicios es lo mismo, hermanos, es solamente una muestra. ¿Han ido a las tiendas de conveniencia cuando están promocionando un producto nuevo? ¿Qué te dan? Un pedacito. Y luego quieres regresar por otra y que te dicen, cuesta tanto. ¿Cierto? Bueno, el Señor aquí, con todos estos juicios, a pesar de lo apabullante, de lo asombroso, de lo espantoso que es solo una muestra. Por eso digo, wow, esa es una muestra. El poder del Señor no se ha visto de manera completa. Eso sería algo imposible de que nosotros o cualquier ser en el universo pudiera tolerar. Los mismos ángeles se cubren a sí mismos para estar delante del Señor. Continuamos allí en el versículo 4. Se postraron en tierra y adoraron a Dios, el Dios que está sentado en el trono, es decir, el Dios todopoderoso. ¿Recuerdan aquella figura que Juan nos describe de Dios sentado en el trono rodeado de un arco iris de color esmeralda, que es la esperanza, que aún en esos tiempos difíciles había esperanza? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Es el Dios todopoderoso, la primera persona de la Trinidad, es decir, el Padre. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que representan la iglesia, ¿qué dicen? Amén, aleluya.
¿Qué significa esto? Amén. ¿Alguien sabe el significado de la palabra amén? Así sea, correcto. ¿Y por qué dicen así sea? Porque ese amén expresa la aprobación general por lo que Dios ha hecho con Babilonia, el sistema del anticristo. Ahora, ¿qué significa aleluya? Alaben a Jehová. Esto expresa alabanza al Dios Todopoderoso por haber completado el juicio contra la gran ramera. ¿Se dan cuenta? Hermanos, como lo vimos también en el Salmo 98, tal vez a veces pensamos que debemos de alabar a Dios y sí debemos hacerlo porque tengo trabajo, porque tengo sustento, porque mi familia está bien y qué bueno que alabes a Dios. Pero también hay que alabar a Dios porque Él es justo y porque Él tiene su ira encendida contra el pecado y porque en algún momento va a ejecutar sus juicios. Conozco a una persona tan triste por la pérdida de un ser amado que a grito tendido dice, ¿cómo es posible que Dios permita que los malos estén bien y yo no? Y la realidad es que tienes que verlo desde la perspectiva divina. Aún los más malvados que decimos se salen con la suya, hermanos, es todo lo que van a recibir en la eternidad. De ahí en fuera todo va a ser castigo eterno. Es que mi pariente sufrió y nada más tuvo una vida difícil. Sí, ¿cuánto vivió? 70 años. ¿Y qué son 70 años contra toda la eternidad con Dios en su gloria? No es nada. Por supuesto, en nuestra perspectiva humana no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Solamente a un sádico. Pero por lo general no nos gusta sufrir. Y tampoco nos gusta ver sufrir a nuestros seres amados. Es más, desconocidos, los vemos sufrir y nos condolemos. Lo triste es cuando nos duele más que sufra un perro o un animal que una persona. Mucho cuidado. Pero el punto es, por eso llegamos y le decimos a una persona que ha perdido un ser amado, recibe mis condolencias, porque me duele verte sufrir. Pero desde la perspectiva de Dios, número uno, eso es necesario. Número dos, eso es justo. Y no porque la persona haya hecho mal, sino porque así lo ha establecido Él. La perspectiva humana es bien diferente a la perspectiva divina. Hermanos, evalúa tu vida. Como creyente, ¿vives una vida agradable a Dios? ¿Tu vida alaba a Dios? ¿Puedes decir con gozo en tu corazón, aleluya, porque tus juicios son justos y verdaderos? ¿Puedes? Yo te invito a que medites en el Señor. Porque como lo vemos aquí, Él merece la honra y la gloria por todo. Aquí termina la alabanza a Dios por aplastar a Babilonia. Pero la alegría de los ángeles no hace sino crecer, porque viene el punto número 2, el júbilo por la llegada de las bodas del Cordero. ¿Están listos? Eso lo vemos la próxima semana. Al igual que el coro celestial, alaba a Dios por lo que ha hecho, no solo en tu salvación, sino por las grandes y maravillosas obras que hace y que Él hará. Recordando otra vez la muerte del ser amado de esta persona, ¿cómo oramos cuando alguien está enfermo? Señor, sánalo, que ya no sufra, que ya no esté mal. Y hermanos, si esa persona es creyente y fallece, porque Dios usa las enfermedades como un vehículo para llevarnos delante de Él. La persona fallece, el cristiano fallece, ¿es sano? Claro, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor. Ahora todo es gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al igual que este coro celestial, hermano, alaba a Dios por lo que ha hecho, porque maravillosas y grandes son sus obras. Y si no eres salvo,
Escucha lo que dice el Señor para ti en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, porque acabamos de ver un juicio terrible y acabamos de ver cómo eso es de alabanza a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo, si no crees, no te confundas. No vas al infierno por portarte mal. Eso es parte de la causa por la cual las personas van al infierno. Es por no creer en Jesucristo como único Señor y Salvador. Ese es el único medio. De ahí en fuera, hermanos, todos los pecados son redimibles. Todo pecado es perdonable. Si no eres salvo, no huyas de Cristo. Corre a Cristo. En Él hay salvación. Si huyes de Él, hay condenación. Aleluya al Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque tú eres justo, eres verdadero, Señor. Gracias porque podemos ver esto a través de tu palabra y podemos alabarte por esto, Señor, porque eres verdadero, porque eres justo. Tú eres imparcial, Señor, y vas a ejecutar tu juicio para alabanza y gloria tuya, Señor. Mi Padre, te ruego por esta tu iglesia, Señor, el buen pastor, que te alabemos y te glorifiquemos, Señor, porque eres justo, porque eres verdadero, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y te ruego por aquellos que están viendo esto y no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que tú les muevas a arrepentimiento y fe. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.